Y en cuanto a la actualidad nacional, tenemos que comenzar reseñando lo que fue, yo creo, el foco de la atención de todos los medios periodísticos en esta semana, que estaba puesto en el Congreso de la Nación, más precisamente en el Senado, en donde se iba a debatir este jueves, el jueves 6, en medio de una gran convocatoria masiva de distintas agrupaciones y de gente autoconvocada para manifestarse en las inmediaciones del Congreso, se iba a realizar el debate por la ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Un nombre que yo creo que no respeta mucho los contenidos, porque son muy diversos, ¿no? Los contenidos, a punto tal de que hay tantas cuestiones que se sacaron que del nombre, no sé, el nombre quedó porque servía para cualquiera de las consideraciones, o para ninguna, no sé. Pero lo cierto es que el oficialismo tuvo que bajar para poder discutir esta ley, que en realidad es prácticamente un paquete de leyes, ¿no? Porque ya le digo, son de distintos tenores. Para poder discutirlo en el recinto del Senado, tuvo que sacar el capítulo de tierras que había levantado, no solamente como puede suceder, reclamos en sectores opositores, sino que muchos actores de la vida social, cultural, deportiva, hasta la esposa de Messi se había manifestado en torno a esta cuestión, con lo cual evidentemente el termómetro de la sensación que había en la población era negativo para el tratamiento de esta legislación. Y cuando seguramente se vio que figuras como Tini Stoessel, que no es precisamente kirchnerista ni mucho menos, uno podría esperarlo tal vez del Alispósito, pero Tini Stoessel, cuando sale a defender el tema de la defensa, valga la redundancia, de las tierras, ¿no? Bueno, esto evidentemente, más algunos populares jugadores, otros actores de la vida cultural, como Elegante o tantos otros que se manifestaron, seguramente inclinaron la balanza para que muchos gobernadores dijeran: no, yo en esta no acompaño, con esta no voy, no me hundo, acompaño hasta la puerta pero adentro no. Y entonces sucedió lo que pasó, hubo que bajar ese capítulo, el que hablaba justamente de la posibilidad de enajenar tierras en favor de extranjeros sin límite, que después se había intentado fijar un límite del 25%. Bueno, finalmente se tuvo que sacar este capítulo de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, porque si no se votaba, no corría peligro el resto de la ley, que también tiene sus cuestiones que yo creo que en la Cámara de Diputados se van a discutir mucho más férreamente. Pero bueno, lo cierto es que este capítulo, este apartado de la ley, la posibilidad de que los extranjeros obtuvieran tierras en forma indiscriminada, fue lo que motivó básicamente el centro de atención en el Senado de la Nación este jueves. Insisto, esto fue sacado de la discusión, se leyó en muchos ámbitos como una derrota de Patricia Bullrich, la jefa del bloque de senadores, y que aparentemente no fue casual, porque desde la Casa Rosada, desde la Secretaría de la Presidencia, Karina Milei no alentó a todos los actores del oficialismo a salir a pronunciarse activamente en favor de esta ley, de este punto de la ley. Y tampoco forzaron a los gobernadores, con lo cual los gobernadores dijeron: no, como le decía hace un ratito, en esta yo no me meto. Y por eso entonces tuvieron que retirar este punto. Retiraron también gran parte del proyecto, que constituía el manejo de las áreas incendiadas, y quedaron un par de temas, o sea, quedó el 30% aproximadamente de la ley,
pero con algunas características que seguramente serán cuestionadas en el ámbito de la Cámara de Diputados. Por ejemplo, el tema de los desalojos express. Este capítulo que indica que se le da 10 días para el desalojo a una persona, una vez que una persona incurre en el atraso del pago de su alquiler, tendría, cuando esto se convierta en ley, si es que así sucede, solamente 10 días para desalojar la vivienda. Y en caso de tener hijos menores o algún personal, alguna persona, algún familiar discapacitado viviendo, esto se extiende, pero no mucho más, a 20 días. Claro, esto hay que ver cómo se discute en diputados, porque en el interín van a entrar a jugar seguramente otras posturas. Pero bueno, ya ese es otro capítulo a tener en cuenta. Esta yo creo que es una de las cuestiones que se van a atravesar, esta tan escasa cantidad de tiempo, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que hay mucha cantidad de gente en el país. Estamos hablando en el sector registrado 7 millones de personas, sin contar billeteras virtuales, sin contar medios al margen del sistema financiero, como pueden ser los préstamos de algún personal, de algún privado. Bueno, esos 7 millones de personas que están en mora, es decir, que no pueden pagar sus deudas con los bancos, con las tarjetas de créditos, desde hace más de 3 meses, no tienen por el momento algún tipo de solución. Los bancos es cierto que están implementando alguna cartera especial de créditos para refinanciar pasivos, pero esto le permite refinanciar, no tomar nuevas deudas, ¿no? Refinanciar lo que ya se tiene. Entonces, esto yo creo que complica mucho la situación de mucha gente que al atrasarse, obviamente, en el pago a los bancos, a las billeteras virtuales, a los prestamistas privados, hace que puedan haberse atrasado también en los pagos de los alquileres. Entonces, yo creo que esto va a ser discutido en diputados, porque amerita considerar de qué forma se puede ayudar a solucionar el sistema, porque yo creo que también el propietario tampoco está gustoso con decir, bueno, hago un juicio de desalojo. No, el propietario lo que debe querer es que le paguen lo que se debe de alquiler y que se siga pudiendo pagar el alquiler tranquilamente. Entonces yo creo que hay que buscar alguna alternativa que sea superadora para inquilinos y para propietarios, que contemple la posibilidad de los unos y los otros, que los juicios muchas veces, pero no solamente en el tema de alquileres, en los temas laborales, en los temas de salud, en los temas jubilatorios, de ajustes jubilatorios, que demoran mucho, por supuesto, todo el sistema judicial argentino suele demorar mucho, salvo algunos casos especiales, ¿no? Pero esto es cierto, pero bueno, de ahí a esta legislación que ahora tuvo, por escaso margen, por un voto solamente, la aprobación en senadores de esta ley que quedó, ya les digo, muy parcialmente aprobada en el término de la posibilidad de desalojo. Bueno, es uno de los capítulos que superaron el escollo de senadores y que ahora enfrenta al de diputados. Pero el capítulo principal que había motivado las marchas, las banderas, los cánticos, las expresiones en redes sociales, que es la ley de tierras, la llamada ley de tierras, ¿no? Que se modificaba, esto como les contaba hace un ratito, eso quedó definitivamente sepultado, a punto tal de que ahora se revisan todas las cuestiones que proponía Sturzenegger, el ministro de Desregulación, y se va a tomar una decisión política. La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, va a analizar personalmente y junto a un pequeño equipo, un pequeño grupo que la va a acompañar en esta tarea, va a analizar los alcances políticos, algo que debió hacerse desde un comienzo, ¿no? De todos los impactos que las propuestas desregularizadoras de Sturzenegger tenían sobre el común de la sociedad. Así que bueno, ahora Sturzenegger parece que ya con menos poder en el ámbito del gobierno, porque recuerden que también
otro de los decretos que había propuesto Sturzenegger, que era desregular lo que se conoce como los prácticos, ¿no? Los prácticos a bordo de los buques. ¿Qué es esto? Que cuando un buque llega a las puertas de un río navegable, a las puertas de los lugares en donde conducen a los puertos, que muchas veces está a varios kilómetros, hay que internarse por los ríos, conociendo los cauces, los dragados, todo esto. Bueno, necesitan un práctico, tienen que sí o sí contratar un práctico, estos buques, para conducirlos con pericia. ¿Por qué? Porque si uno de estos buques colisiona con alguno de los obstáculos que puede haber en los ríos, puede producir desde derrames de petróleo, puede obstaculizar la vía navegable con los consiguientes perjuicios de pérdidas dinerarias millonarias para el tráfico internacional. Entonces, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque los prácticos no son muchos, son 500 nada más, porque es como que arrancan siendo marineros, después van subiendo de grado y así, al cabo de varios años que van subiendo, capitán, qué sé yo, jefe de máquina, no sé qué, bueno, terminan siendo prácticos, ¿no? Y están habilitados para hacer esta tarea. Pero bueno, sucede que son nada más que 500. ¿Y qué pasó? Bueno, Sturzenegger desreguló esto, y como no son empleados, como son casi como emprendedores, son casi como monotributistas, o como en realidad son liberales, ¿no? Es decir, es como un abogado, como un contador, hacen un ejercicio liberal de su profesión. Esto sucede así desde los años 90. Entonces, ¿qué pasó? Los prácticos se pusieron de acuerdo porque tienen ahí como una asociación, ¿no? Pero que no es un sindicato, no es nada. Entonces, se pusieron de acuerdo y dijeron, no, si cambiamos las leyes, nosotros no trabajamos. Y se paralizó todo el tráfico internacional, sobre todo en lo más importante, en el puerto de Rosario, Santa Fe, por donde salen toda la producción de granos del país, que permite el ingreso de divisas. Bueno, parece que todas estas cosas no fueron contempladas por Sturzenegger y salió este decreto que ahora se dio de baja. Se dio de baja y bueno, así los prácticos vuelven, o se suspendió, para decirlo en mejores términos, ¿no? Se suspendieron los efectos de este decreto para que los prácticos volvieran a su labor. Tampoco podían intimarlos porque no eran un sindicato, no, en fin, es como si todos los abogados se pusieran de acuerdo en no prestar sus servicios, o todos los contadores, en fin, no es un sindicato, ¿no? Entonces es un ejercicio liberal de la profesión. Bueno, con esto quería decirles que Sturzenegger está perdiendo mucho campo, mucho territorio en el gobierno nacional, porque sus propuestas desregularizadoras ya están cayendo en la observación de Karina Milei y su gente, y se va a privilegiar la acción política que puedan tener sobre las cuestiones casi caprichosas que tenía el ministro, o que tiene, porque todavía es ministro. Así que bueno, tenemos por un lado estas cuestiones que tienen que ver con la vida nacional y que han puesto de nuevo a trabajar al gobierno en otras cuestiones, ¿no? Sobre todo en temas vinculados con la economía, que es tal vez el fuerte que el gobierno aspiraba a mostrar de cara a la reelección de Javier Milei, a su postulación para la reelección. Digo, porque hay una luz que se encendió en la ciudad de Buenos Aires como peligrosa. ¿Por qué? Porque siempre la ciudad de Buenos Aires antecede en el anuncio del IPC, del índice de precios al consumidor, del aumento de la inflación, a lo que unos días después es el indicador nacional. Pero fíjense que en la ciudad de Buenos Aires subió del 1,9 del mes pasado al 2,9 este mes. Es decir, un punto, en realidad un punto, del 1,8 al 2,9. Ha subido bastante la inflación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque el gobierno evidentemente
va a tener que reforzar las respuestas a la economía de cara a la pretensión de la reelección en el 2027. El índice que Management and Fit ha cosechado en cuanto a sus encuestas para la posible reelección de Javier Milei solamente ubican en un 17 y algo, menos de un 18% de la gente está de acuerdo en que el gobierno tiene que seguir así como está, sin cambiar nada con los actuales protagonistas. Hay un 57% de gente que dice que el gobierno tiene que cambiar, hay que cambiar todo el gobierno. 57% de la gente. Y en el medio hay gente que dice que bueno, que hay que cambiar los nombres, no las políticas, hay de todo un poco. Pero lo trascendente, que yo creo que son los números que mira el gobierno, es que la gente está acentuando ahora su mirada en lo económico, porque lo económico, que es el fuerte que se proponía, parece que no está dando los resultados que se querían mostrar. Aquello de que iban a haber 18 meses, los mejores 18 meses de la historia del país, bueno, parece que esto no es tan así. Incluso hay inconsistencias en el Banco Central. Recién estaba viendo la información que hay muchos movimientos que se están discutiendo, ¿no? Porque las consultoras que analizan los movimientos del Banco Central dicen, pero acá falta plata, que no se sabe dónde está, y no es poca, 4 billones, es decir, 4 millones de millones de pesos que no aparecen. En algún lado debe estar, dice el presidente del Banco Central, Bausili, ¿no? Pero el tema es en el mientras tanto, ¿no? Porque es mucho dinero que si pasan 3 o 4 días, como se está detectando en algunas operaciones, que hay dinero que sale de alguna partida, no se sabe en dónde está por 2 o 3 días y después vuelve a aparecer. 2 o 3 días, a las tasas actuales que se están pactando con los distintos sistemas financieros, es mucho dinero también. Así que bueno, habrá que seguir de cerca el tema de la economía y el tema de cómo la economía repercute en los bolsillos de la gente. Ya les digo, hay mucha gente que está endeudada. El presidente de la Nación, en 3 o 4 reportajes que dio y que le preguntaron sobre el tema, dice el Estado no se va a meter porque es una cuestión entre privados. Claro, el tema es que hay condiciones en las cuales sí el Estado ha intervenido y que resultan en este endeudamiento, ¿no? Por un lado, la baja en el poder adquisitivo de los salarios en muchos sectores, los numerosos despidos, estamos hablando de 300.000 despidos en estos 2 años, la creación de empleo únicamente en lugares donde hay muy poca demanda de empleo, sector minero, energético y financiero, básicamente. Y, por supuesto, el aumento de las tarifas de luz, gas y agua, todo este combo que se permitió también desde el Estado, son cambios que se protagonizaron desde el Estado, independientemente de si se está a favor o en contra, son cambios que se han producido desde decisiones del Estado. Entonces no es que el Estado no incide, ¿verdad? Sino que sí, el Estado ha incidido en que la gente por ahí no pueda llegar por distintos motivos a su nivel de consumos habituales y haya tenido que endeudarse para estos fines.